Hola, buenas tardes, querido público, seguidores. Pues en esta ocasión mi primer podcast para mi canal de YouTube. Tengo el honor y el privilegio de contactarme con Isaac González, un freelancer bien destacado en la plataforma de Fiverr. Yo inclusive su contenido me sirvió de mucha inspiración al principio cuando por medio de mi esposa me introduje en este ámbito de trabajo remoto. Pues en esta introducción, pues sin mucho que decir, le doy la bienvenida y las gracias por su tiempo aquí a mi amigo Isaac González. Me gustaría conocer más sobre tu vida, cómo te iniciaste en el trabajo remoto y pues bienvenidos y gracias por todo. Sí, gracias, Nefek. Igualmente un gusto, gracias por este espacio y un saludo también a tu audiencia. Buenas noches, buenos días, madrugadas, sea el horario en el que nos estén viendo. Correcto, Gracias correcto. por hacer un espacio y escucharnos, ¿no? Entonces, la intención de esta parte, pues es también poder compartir con tu público algo relevante que les pueda servir si están intentando iniciar como freelancers, si, perdón, si ya lo son o si realmente quieren como algo más todavía como que el siguiente nivel en Fiverr o el marketplace en el que estén vendiendo. Entonces, pues sí, también estoy contigo en la intención de ayudar a las personas y darles algunas cosas que a mí me han funcionado, que posiblemente a ellos les sirvan Correcto. también. Sí, y pues como lo acabas de decir, pues yo lo dije al principio de esta entrevista, pues yo en lo personal, como tú ya tienes un poco de idea de lo que estábamos conversando, yo me introduje a Fiverr en el 2023, creo que fue en junio, si no me equivoco, Ujú. y pues por a veces, hoy en día, gracias a Dios que tanto tu persona como otras personas que están enseñando, o algunos lo hacen de gratis, bueno, como tú o yo, otras personas pues ya están vendiendo cursos o enseñando tutoriales para también una manera extra de generar ingresos, pero independientemente de lo que haga cada quien, pues se respeta el trabajo, porque este es un trabajo, tú lo sabes, Sí, 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 100%. y, y pues yo pues me gustaría saber que te introduzcas, me gustaría saber cuál es tu nombre completo, de dónde eres, Ujú. a qué te dedicas en Fiverr, me gustaría, pero vamos a empezar, me gustaría Va. saber de dónde eres para que le digas a nuestro público. Sí, perfecto. Yo vivo aquí en México. Actualmente vivo en la ciudad de Querétaro. Entonces, empecé en Fiverr en el año 2021 aproximadamente. Ok, Fue ok. cuando hice mi perfil. Yo comencé con esto porque anteriormente yo vendía productos en Mercado Libre y en Amazon. Entonces fue en la temporada de la pandemia donde empecé a vender productos en Amazon y Mercado y nos fue muy bien. Logramos armar un negocio entre mi esposa y yo y mis padres. También vendimos, en ese momento fueron cubrebocas, fíjate. Oh, Con eso oh, empecé. Entonces se nos vendieron bastante bien y siempre como que a mí me dio la intención de ser como que trabajar por mi cuenta. Entonces me sobraba un poco de tiempo de lo que teníamos del negocio y abrí un canal de YouTube con mi esposa. Entonces ella de hecho todavía tiene su canal, ya no ha subido contenido recientemente porque trabaja conmigo, pero en su momento sacó su canal de YouTube. Con mi celular la empecé a grabar, descargué un software básico gratis para editar videos y aprendí a editar en YouTube. Entonces yo le grababa, le subía los videos, le hice un Instagram, un Facebook y subía videos, subía videos. Entonces me di cuenta que pues era un trabajo bastante absorbente el tema de andar grabando y editando videos. Entonces, en ese momento ya no nos empezó a ir tan bien en Amazon como antes, porque ya empezaba a pasar la pandemia y otras circunstancias. correcto, Entonces, correcto. mi esposa había hecho una cuenta en Fiverr hace tiempo y me dijo, oye, ¿por qué no retomas eso? Podemos vender lo que hacemos de servicio de edición de videos. Y empezamos con eso, ofreciendo Reels y YouTube Shorts. Era lo que vendíamos. Una edición muy básica, nada compleja. No sabía ni cómo cobrarla, la cobré bien barato. Pero vi que empezaron a llegar clientes y de ahí para acá, pues ya se han ido ajustando varias cosas. Ahora se ha profesionalizado más el servicio de edición de video y es lo que hacemos. Si tú vas a mi canal de YouTube, pues mis videos no tienen nada de edición. Casi los subo así en crudo. O sea, yo creo que la gente ni se imagina que hago videos, ¿no? Porque no le he puesto mucho cariño a mi canal de YouTube. Todo el día Correcto, ando correcto. editando videos
que lo menos que quiero llegar a hacer es ahora ponerme yo a editar, ¿no? Y esa es la razón por la que pues no pareciera, pero tenemos nuestra página web, tenemos los portafolios, un portafolio y también en Fiverr, pues ahí tenemos nuestros proyectos, ¿no? Es así como iniciamos en Fiverr. Ok, perfecto. Una historia pues muy interesante y muy motivadora porque como te digo, en lo personal, ya cuando yo me inicié en esto, y ella me dijo, mi esposa me dijo, vamos a iniciarnos en esto, no te preocupes, yo no voy a querer que vayas a trabajar en construcción acá en Honduras Ujú. porque te paguen una nada o vayas a ir a buscar un trabajo a un call center, como lo quieres llamar. Sí. Pues a mí se me hizo extraño porque, te voy a ser honesto, yo con la tecnología no es que haya sido una persona ingenua o por decirlo así, burra, como dicen, ¿verdad? Ujú. Pero decirlo en ese seudónimo, pero me quedé, ¿cómo es posible ganar dinero por internet, verdad? Ajá, sí. Entonces, es una anécdota que muchos que estamos afuera de esta burbuja de los medios digitales, estamos engañados y no tenemos ese conocimiento, ¿me entiendes? Sí. Entonces, tú como una persona que ha salido adelante del 2021 en esta plataforma de Marketplace de Fiverr, ¿qué le recomiendas a tanto a mi público como a tu público, tus seguidores en tus redes sociales o en tu canal de YouTube, Ujú. que sí se puede vivir de esto, o qué recomiendas para que ellos también tomen la iniciativa en poder trabajar de manera remota en estos tiempos? Sí, yo creo que Fiverr sí se puede llegar a vivir de esto, de vender servicios en Fiverr, pero pues también como todo requiere tiempo. Yo lo comparo al final, Fiverr es un marketplace, así como Amazon o Mercado Libre. Correcto, Entonces, correcto. ahí cuando tú pones un video, pones un producto que quieras vender en un Mercado Libre o en Amazon, ya hay otros vendedores que ofrecen exactamente lo mismo, a lo mejor, lo venden más caro y es complicado empezar a destacarse. ¿Qué pasa? Que al primero, pues a lo mejor te compra una vez al mes, ¿no? Dos veces al mes, a lo mucho. Entonces dices, no, pues esto no me va a funcionar, está difícil, pero yo diría que ese es el proceso con el que se va escalando en estas plataformas. Mientras uno va iniciando, va a tomar tiempo. No creo que existan estos negocios de que te hazte rico de la noche a la mañana. Hay muchas estafas también por internet. Desafortunadamente, a veces desconfiamos y en México, por lo menos, o en Latinoamérica, yo nunca he visto un comercial de Fiverr. A mí nunca me ha salido en la tele, nunca me ha salido en mi celular. O sea, no hay penetración de Fiverr. La gente no sabe qué es. Nunca lo he escuchado. Yo la gente con la que hablo aquí, ¿qué haces? No, pues venden Fiverr. No saben qué es. Entonces, no hay una penetración de esta plataforma en Latinoamérica. Y por lo tanto da desconfianza. Yo digo que es normal sentir desconfianza por esa razón. Pero pues una nada más que sean pacientes y que confíen. Plataformas como Fiverr, que es la que yo uso, totalmente recomendadas. Ok, sí, y te agradezco que nos estés compartiendo estas cosas a nosotros, porque ejemplo, y como lo he estado diciendo anteriormente, tanto tu persona como otros creadores de creadores de contenido en YouTube, o sea, a mí me ha interesado en seguirlos a ustedes, porque te voy a ser honesto, yo me he quemado casi todos tus videos, los he visto todos. ¿Me entiendes? Gracias. Al principio porque mi esposa me dijo, me ayudó a hacer las cuentas, tanto en Fiverr, en AdWords y todas las demás, y yo fui con mi curiosidad ir explorando, y te voy a contar una anécdota, algo y para ti, y para el público. La primera cuenta que yo hice en Fiverr, yo no tenía mucho conocimiento, apenas estaba viendo tus videos, los de otros creadores. Por desesperación, como tú lo acabas de mencionar, de que no me llegaban pedidos, miraba que pasaba un mes y no, yo decía, pero ¿qué está pasando si yo estoy ofreciendo los servicios? Mi primera orden, me recuerdo, en la primera cuenta que hice en Fiverr, me tardó casi 2 meses. Mm, Entonces, ¿pero por qué era? Porque no estaba optimizando bien mi perfil. Pero ah, lo que te quiero contar a esto de que a mí me cerraron una cuenta con el nombre de Nefe Aguilar en Fiverr, pero te ujú. voy a contar por qué fue. Y quiero que tú me le digas al público que a base de mi experiencia, que les recomienda, pues déjame te termino de contar. Entonces vine y le dije a mi esposa que me comprara un servicio y vino ella o lo que sea, hizo lo que tuvo que hacer, no sé cómo se dieron cuenta
y me banearon la cuenta, me la bloquearon definitivamente por completo. Yo decía, pero sí, entonces, a otra cosa, yo tengo mi segundo nombre, es así como tu persona, Isaac. Entonces, por eso mi tocayo. Mira, fíjate, Sí, está bien. entonces te digo que la primera cuenta pasó eso y una clienta de Bulgaria, creo si no me equivoco, pues ya mi esposa le había hecho unos trabajos y le pidió un trabajo de una reseña, creo que en Google. Entonces vine yo ahí para crecer más rápido y como ocupábamos de dinero, porque yo venía llegando deportado. Tú sabes, no sé si tú has conocido mucha gente que viene deportada y tal vez no trae mucho recurso económico a Estados Unidos, porque ha pasado el proceso y todo eso. Entonces, y yo desesperado, y ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Entonces le dije, no, pues dile a tu clienta que pásale el link y hicimos ese proceso y también hice lo mismo. Entonces, ¿qué hizo Fiverr? Me bloqueó la cuenta. Y yo dije, o sea, un cliente de tu esposa te compró a ti. Sí, pero yo le dije a mi esposa, mira, ocupo crecer rápido porque ocupamos dinero. Entonces ella, pues, con su temor, porque ella es bien inteligente, ¿para qué le doy su crédito? Es que no lo quiero hacer, no va a pasar nada, no te preocupes, ¿cómo se van a dar cuenta? De repente, me llega el correo electrónico de ellos diciéndome que mi cuenta estaba restringida por 90 días, esperé los 90 días, en el 2023 fue en junio, y yo dije, pero ya desesperado porque aplicaba trabajos en LinkedIn y luego estaba queriendo, también hice una cuenta en AdWords. O sea, uno busca la manera cómo poder generar ingresos para solventar su cuestión económica. Bueno, y para no hacerte largo el cuento, me gustaría que tú le expliques a base de lo que me pasó a mí. Imagino que muchos de tus seguidores y gente que trabaja contigo, no sé si en estas plataformas de marketplace, que me les expliques como una advertencia, qué no deben de hacer y qué deben de hacer para que esto no suceda. Sí. Eso que dijiste sí es peligrosísimo. Te pueden cerrar tu cuenta definitivamente. Y yo entiendo la parte de la plataforma, ¿no? Porque al final es la forma en la que uno como comprador confía en esas plataformas, ¿no? Porque sabes que son honestas, que la gente que está comprando en realidad es porque sí compró, porque le vendieron un servicio, no es que están inflando ahí sus cuentas. Entonces es la reputación de la plataforma, ¿no? Entonces por eso es que no puede permitir eso. Y sucede lo mismo con todo, con Mercado Libre, con Amazon. Igual, si en Amazon tú le pides que te compre o tú solito te compras, se dan cuenta de que enviaron el paquete a la misma dirección fiscal que tú pusiste y te lo encuentran y te andan cerrando tu cuenta. A mí me pasó lo mismo en Fiverr. Una vez me llamaron, te dan como 3 strikes, o bueno, por lo menos en mi caso son 3, llevo 2. Uno de ellos fue porque pedí un correo electrónico y que también está penadísimo. Y la segunda, se lo pedí a un cliente, su correo electrónico, y la segunda fue porque hice eso. Le dije a mi esposa que de su cuenta de Fiverr me comprara. Pero creo que aparte la cuenta de mi esposa está ligada a mi correo, o sea, está ligada a mi cuenta de crédito y todo. La razón por la que yo le pedí que me comprara era porque estaba en una situación como la de tu esposa. Ya no puede recibir más clientes. Entonces, ¿qué pasa? Yo dije, no puedo cerrar Fiverr porque si Fiverr detecta que si en 30, 90 días ya nadie te compra, obviamente pues ya no pueden sacarte no pueden rankear tu cuenta. Correcto. Empiezas a bajar de nivel porque ya no estás vendiendo. Entonces, la aprendí de rápido a mi cuenta y dije a mi esposa, vamos a simular una compra y ya, para que me siga apareciendo, y se dieron cuenta y me dieron strike, ¿no? Entonces nada más me queda uno. De verdad que no me gustaría que nunca me lo fueran a poner porque con ese es el definitivo. Y pierdes todo, pierdes tu reputación, pierdes todo el tiempo que le has invertido a esta empresa. Correcto. Pero mi pregunta es para ti como una persona que ya yo he visto tu perfil y eres un top rater. Para los que no saben qué es un top rater, es una persona que ha salido, ¿cómo se dice? Ha sido exitosa en la plataforma. Como tú, como persona exitosa en Fiverr, ¿qué recomendación le puedes dar a nuestro público, a nuestra audiencia respecto sobre esta temática o esta situación que pasa en estas plataformas? Sí, yo diría que
todos hemos pasado esa parte de no vender, ¿no? Es un problema de los peores para alguien que empieza ahí. Te desesperas muy fácilmente, es normal. Quieres vender, quieres que ya te lleguen clientes y a veces uno está dispuesto a sacrificar otras cosas, ¿no? Desde tus servicios, a mí me llegó a pasar que vendí la primera vez por $5, le vendí como, no me acuerdo, como 10 videos a una señora, ¿no? Me tomó todo el día, toda la noche también, luego ya le gustaron y pues ahora, pues otra vez por $5 vuelven a hacer lo mismo. Y ahí me tienes sacrificando ya pues mi servicio, mi tiempo, todo, por esa desesperación. Entonces la primera es esa, sé que está difícil, tratar de ser pacientes, pero esa es la primera, ser pacientes. Y es por eso que yo recomendaría iniciar Fiverr a la par de un empleo tradicional. O sea, que alguien se consiga un trabajo, a lo Correcto, mejor no es el correcto. mejor pagado, no, pero es un trabajo, te va a dar un poco más de tranquilidad para que en tu tiempo libre vayas empezando en Fiverr. Hacer un buen perfil, dedicarte tiempo, sacarte una buena foto, hacer tu reseña bien, invertirle tiempo a publicar un buen GIF y todo, pero ya no andas con la presión de que no estás ganando de dinero, porque pues estás trabajando a la par. Y ya cuando empieces a tener tus clientes y en el mejor de los casos estés ganando algo parecido a tu trabajo, que ya lo quieres dejar porque a lo mejor no es un buen trabajo, ya entonces empiezas a dedicarte como que full time. Entonces, esa sería mi sugerencia para alguien que quiere iniciar, para no empezar con tanta desesperación. Ok, sí, es muy interesante y te lo agradecemos tanto mi persona como mi público y los que van a ver esta entrevista, porque para mí eso, te voy a ser honesto, no tengo nervios ni pena poder hablar con alguien porque me gusta ser muy comunicativo y me vas a preguntar si yo he trabajado en algún medio de comunicación o de radio, no, para nada, sino que es algo natural que me sale a mí y mi esposa me dice, tú no tienes pena Ujú. para salir. No, a mí eso no me importa, pero en lo personal estoy muy agradecido tanto por ella que me introdujo en este mundo, como tú y otros creadores que de verdad que dan contenido gratuito y ustedes han sido la inspiración, tanto mi persona como personas que queremos ayudar a nuestra comunidad. Mi contenido no solo es para acá, mi gente de Honduras, sino que también tengo más seguidores ahorita en México y en Estados Unidos en mi canal de Mira, YouTube. fíjate qué La verdad, interesante. sí, porque yo soy honesto y no porque esté tu presencia y no porque tengo seguidores en México, estoy agradecido con toda la comunidad que me está siguiendo de países de Latinoamérica. Yo tengo muchísimas amistades que conocí en Estados Unidos mexicanos, mi mayor admiración para todos ustedes y son unas buenas personas. Y pues te digo, de esto de Fiverr, nos gustaría que nos expliques más sobre cuál ha sido tu proceso del 2021, aparte de lo que nos has contado hasta el momento, qué más, Ujú. qué servicio estás ofreciendo, aparte de lo que me dijiste, o inclusive lo que estás haciendo más en esta marketplace de Fiverr especialmente. Sí, quizás podremos entonces enfocarnos en algunas ideas para alguien que esté pensando en iniciar, ¿no? En esa Por etapa, correcto, ¿no? sí, A lo mejor alguien sí, que lo está pensando dice, ¿me meto a este asunto o no? Entonces, mi sugerencia es, si ahorita yo volviera a iniciar, este 2025, tuviera que iniciar otra vez en Fiverr, ¿cómo lo haría? Primeramente, ya lo que yo vendo, con lo que yo inicié, ahorita ya no puedo vender. O correcto, sea, correcto. ya no está vigente, ¿no? No puedo recomendarle, no te puedo recomendar a ti, Nefeg, pues ponte a editar videos, ofrece servicio de videos, Sí, sí, porque ya el mercado ya te pide algo muy específico, ¿no? A lo mejor la calidad que yo vendía en ese entonces, pues ya ahorita te la hace una inteligencia artificial mucho mejor. correcto, Entonces, correcto. creo que elegir qué vender es lo primerito, ¿no? Aprender una habilidad digital que puedas, que esté en tendencia. Mi sugerencia sería algo en torno al tema de inteligencia artificial, porque he visto que funciona. En algún momento ofrecí ese servicio, pero se me salió un poco de las manos y tuve que dar un paso atrás para después, es mi intención volverlo a ofrecer, pero ya bien. Correcto, Pero correcto. mucha gente que te compra eso, algo relacionado con inteligencia artificial. A lo mejor en mi caso, como hago edición de video, pues serían entonces, no sé, cómo crear videos con una voz de IA o clonar la voz de un creador de contenido para que pueda publicarlas. Correcto, correcto. Entonces, si alguien nos está escuchando y dice, yo no sé hacer videos, yo sé hacer scripts para videos. Pues ok, ¿qué herramientas de IA
puedo ofrecer o vender de acuerdo a esto que yo hago, ¿no? A lo mejor alguien se dedica a la ciencia de datos, por ejemplo, que es un tema muy, muy interesante. correcto, Entonces, correcto. ¿qué formas de apalancarme de la IA yo puedo vender, ¿no? Y hacer tu investigación de mercado, meterte a Fiverr como si fueras a comprar. A ver, ¿qué puedo, quién está vendiendo esto? ¿A cómo lo están vendiendo? ¿Qué oportunidad tengo? Pues eso quiero aprender, ¿no? Veo que también a veces nos escuchan mucha gente entre sus 15, 20 años. Si vives con tus papás y tienes internet, ahí no tienes prisa por querer vender. Tienes un techo, tienes comida. Entonces, mi sugerencia es que aprendan, se den el tiempo, se paguen un curso de aprender una habilidad digital, ¿no? Aprenderla bien, dominarla y la puedan empezar a vender. Entonces, esa sería mi sugerencia para alguien, ¿no? Aprender una habilidad que esté en tendencia. Y yo le sugeriría algo relacionado con la IA. Esa sería como mi sugerencia. Ok, sí, y pues qué bueno escuchar de tu consejo, porque yo en mi momento y aún inclusive que ya estoy creando contenido para YouTube y que ya llevo un nivel un poquito, no como cuando empecé, ahorita estoy en nivel uno en Fiverr, Ujú. en, en Level One, porque empecé cobrando muy baratísimo como todo, $5 y pues me tardó muchísimo que mi mentalidad o mi mindset, como dicen, cambiara, porque mi esposa me decía, ya tienes tantas reviews, cambia tu precio. No, es que nadie me compra, pero yo mismo me estaba autocerrando y ese es el problema que muchos tenemos, que en Latinoamérica nosotros mismos nos encerramos en esa burbuja. ¿Qué le recomiendas a la gente, al público, sobre la mentalidad negativa versus la mentalidad positiva, ya que pues eso afecta muchísimo en el área latinoamericana? Ujú. Inclusive a mí me afectó. Sí, ¿Qué nos recomiendas a todos sobre este aspecto, esta pregunta que te acabo de hacer? sí. Es algo yo todavía con lo que lucho, en realidad. O sea, es algo a lo mejor que nunca dice uno, ya vencí esta mentalidad. Yo creo que siempre va evolucionando, ¿no? Pero, por ejemplo, en la mayoría de las plataformas, creo que lo mínimo que puedes vender son $5, de ahí para arriba, ¿no? Aquí Sí, en México, $5 son aproximadamente unos, 100 pesos, posiblemente, ¿no? Eh, casi digamos que, tú no le pides a alguien, o sea, depende del país en donde estés, ¿no? Pero, por correcto. ejemplo, en algunos países, hay alguien en la calle, te pide, oye, regálame $1, regálame $2, $1, $5, y la gente se los da sin problema. O sea, casi siempre alguien trae $1, ¿no? Te regala $1. Aquí en México tú no puedes decir, regálame $1, porque son 20 pesos. O sea, es demasiado, ¿no? Dices, ¿cómo te Sí, voy a dar 20 correcto. pesos, no? Entonces, cuando tú dices, el precio más bajo son 100 pesos, tú dices, ¿quién aquí a mi alrededor me va a pagar 100 pesos? ¿Me va a pagar $5 por esto? Sobre todo si lo pueden hacer ellos gratis o lo que sea. Pero yo me he dado cuenta que la moneda en otros países es muy diferente a lo que se puede hacer aquí en México, ¿no? Entonces está ese desafío, ¿no? De tratar de pensar como ellos. Hay veces en las que digo, le voy a cobrar, no sé, $50. Y dije, híjole, a ver si me lo compra. Y ya me lo compró. No, hombre, ya, yo encantadísimo. Le hago un servicio formidable y todo. Y acaba y me deja otros $20 de propina, ¿no? Así, o sea, entonces digo, para ellos no fue nada. $50 no son nada, muchas veces, ¿no? O $100, para mucha gente no es nada. A veces les olvida pagarlos, o dicen, ya te los pagué, ya te pagué los $200. Sí, perfecto, qué bueno. Y para mí, digo, es muchísimo dinero aquí en México, ¿no? Pero para ellos no. Entonces, siempre está como que ese miedo, ¿no? Entonces, mi sugerencia para empezar a combatir esto es pensar en dólares, o pensar en libras, o pensar en la moneda de ellos. Porque cada Sí, vez que hago el cambio a pesos, a mi moneda local, siento que es mucho dinero. Pero cuando ya pienso, no, pues solamente son $100, solamente son $200, ya como que pienso así. Digo, no, no es tanto. Y a veces hasta lo hago aquí en México. A veces voy a pagar algo y digo, híjole, me cuesta 1,000 pesos. Y digo, no, pues son $50. Y digo, pues eso lo ganamos haciendo esto. Está bien. No, no hay pedo, ¿no?
Sí, es algo muy fuera del contexto, porque a veces te digo, y es bueno que por eso te hice esta pregunta, porque la mentalidad de uno latinoamericano es muy diferente a un europeo, inclusive a un americano o un gringo, como decimos acá en Latinoamérica. En mi caso, pues yo viví muchos años en Estados Unidos, me rocé con muchos americanos, o sea, por mi trabajo, es muchas cosas, y porque mi esposa es de cultura americana, es americana, entonces ya también ella me ha ayudado mucho a cambiar mi mindset, mi mentalidad, porque al principio, mira, Isaac, bien complicado. Yo me miraba que no me llegaban órdenes y me rascaba los poquitos pelos que me quedan alrededor y decía, Dios mío, pero ¿por qué no me llega? Pero uno mismo atrae lo que uno está percibiendo. Si tú dices, me está llegando 20, 50 órdenes, solito te llegan los montón de mensajes a tu teléfono o al correo electrónico de Fiverr, porque ahora pienso así, si no me llega ningún mensaje, digo, no, me van a llegar 100 más rato, y fíjate que me llegan, o sea, la mentalidad mía ahora es muy diferente, y te agradezco que tu persona también esté compartiendo tu experiencia y estás trabajando en ello, y te recomiendo que sigas trabajando en ello para que tú mires que cómo vas a salir más adelante lo que, Sí, con este avance de la mentalidad positiva, porque es muy importante hoy en día. y es que pasa justamente como tú dices, este, tú por ejemplo viviste en Estados Unidos y sabes cómo funciona más o menos el nivel de vida de allá, Correcto, ¿no? correcto. Entonces, el nivel de vida de Estados Unidos, el más humilde en Estados Unidos, en Latinoamérica podría ser de los mejores, o sea, nada que ver, ¿no? Y allá en Estados Unidos, pon tú, no sé, 4,000, 5,000 dólares al mes, ¿no? Este, en Estados Unidos, ¿no? Realmente no creo que puedas hacer gran cosa, ¿no? O depende de qué tan grande sea tu familia, Correcto, ¿no? Pero ya correcto. ganar 3,000 dólares en Estados Unidos a duras penas vas a sobrevivir, pero aquí en Latinoamérica, con 3,000 dólares, o sea, hay gente universitaria que ni gana eso, ¿no? Hay a veces doctores que ni ganan eso, aquí en México, por ejemplo, ¿no? Entonces, que tú ya tienes esos números en la cabeza, pero lo que pasa es que también, pues uno aquí, la gente que se rodea, pues no piensa así, ¿no? Sí, Ellos sí. dicen, no, ya está muy caro, bájale el precio, ¿cómo lo vas a dar tan caro? Nadie te lo va a comprar, ¿no? Entonces, no tenemos como que ese soporte aquí tan cerca. Eh, por ejemplo, quería también preguntarte a tu experiencia trabajando en esta plataforma de Fiverr, de Marketplace, ¿qué, qué clientes han sido para ti los más difíciles de lidiar con ellos o que son más tediosos? ¿Y cuáles son, a comparación, cuáles han sido los mejores a tu experiencia que has obtenido en esta plataforma? Ah, ya. No sé si esta pregunta está relacionada con el precio, Sí, sí, pero regularmente los más problemáticos son los que quieren descuentos, los que los quieren bien barato. Soy hijo, son bien difíciles. De hecho, yo diría que es una red flag cuando te piden descuentos. Así, es el primer proyecto, nunca has trabajado con ellos y ya te están pidiendo descuentos. No, no pinta bien, ¿eh? No, 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 no pinta bien. Los mejores que he tenido, no me piden descuentos. De hecho, compran a veces sin preguntar. Nada más llegan y compran ahí, ni te avisan. A veces hasta lo quieren rápido y pues pagan el doble. Esos son los mejores. O sea, es gente que su problema no es el dinero, ¿no? Entonces, es gente que ya quiere pues algo muy específico. Y es el mismo cliente, el de 100 dólares, que el de 1,000. ¿En qué sentido? Mi trabajo yo podría decir que es igual de bueno, a lo mejor que algún profesional video editor de nivel uno. A lo mejor es igual de bueno, es la misma calidad. Pero ¿cuál es la diferencia? Que a veces ya cuando tienes una reputación, la gente cree que es mejor y está dispuesta a pagar más. Pero mi correcto. servicio podría ser igual de bueno, ¿no? Entonces, la gente que te paga más no está esperando ya una cosa excepcional, así que tenga efectos 3D, luces, no, solamente quieren que esté bien hecho, que esté entregado a tiempo. A veces no tiene que ser nada excepcional. Obviamente no puedes entregar tarde, no puedes tener faltas de ortografía, o sea, cosas muy básicas, con que esté bien. Pero no creas que cuando vendes algo de 1,000 dólares es porque, no, pues es algo sacado de otro planeta. No, es lo mismo, solamente con que no esté mal. Eso sería. Correcto. Y bueno, a lo que quería, hablando de este mismo tema, ¿qué para ti en lo personal? Porque yo te voy a dar mi punto de vista después de que tú me contestes esta pregunta. Para ti, de verdad, ¿qué, de qué,
bueno, ¿de qué idioma o de qué país tú crees que han sido los clientes más tediosos y los más buenos Sí. en, Pues en mira, este? yo sé que nos ven gente de muchos lados, ¿no? Entonces, gente no se lo tome personal, no sé, no son ustedes, no digo que así sean todos, ¿eh? Correcto, Porque luego hay gente correcto. que nos ven de varios lados, ¿no? Pero, los españoles se me han hecho bien complicados para hacer negocios con ellos, los de España. Me caen muy bien, he trabajado con ellos, pero no, ahorita nada más tengo una clienta de España, no sé si vaya a ver este video, pero no creo, o No, no no, sé, no, no creo no, que me no, siga, no. pero el asunto es que nada más tengo una y de hecho es muy complicada, es muy, muy complicada. No sé por qué, no sé por qué serán, este, pero se me hacen muy, muy complicados de trabajar con ellos. Y los más fáciles, o bueno, los que más me compran son de Estados Ok, Unidos. ok. Los que más Sí, fíjate que en eso comparto la misma idea contigo, con el respeto que se merecen nuestra gente del país europeo, de España. Eh, la mayoría que a mí me han salido también han sido un poquito tediosos, que pagan un poquito algo bajo por una alta calidad de trabajo, porque yo tengo, ahorita creo que tengo 3 clientes, porque yo hago, ¿cómo se dice? Asistencia virtual, con eso empecé en Fiverr, ¿me entiendes? Ofrezco gestionar redes sociales, llevar todo eso de lo que es de empresas, emprendedores y todo eso. Ahorita tengo 3 clientes que igual, y no es por de hablar mal de ellos ni nada, o sea, inclusive acá en Latinoamérica me han salido también, pero son muy pocos los países de acá, de este lado de Latinoamérica, que son tediosos. Pero en lo personal, sí, pienso y comparto la misma, la misma idea contigo, y con todo respeto, no es nada, me cae muy bien y todo, pero sí. Y Sí, clientes de Estados Unidos y son los que jueguen la moneda más fuerte, ¿no? Los que no te andan con muchos rodeos y pagan, si ocupan un trabajo rápido, te pagan el doble rápido y no andan con muchos sí, titubeos, como dicen acá. Pero bien, 100%. Y pues, un paréntesis sobre eso. Y pienso que justamente ese podría ser un desafío a alguien que va a iniciar en Fiverr o en algún marketplace, aprender inglés, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las barreras de entrada, ¿no? Aparte de tener internet y computadora, saber inglés. Creo que ya Fiverr, ya Google te lo traduce a español, ¿no? sí, sí. Pero en su momento pues estaba solamente en inglés. Entonces, ahí es donde empieza el primer desafío, ¿no? Si no sabes inglés, se te puede hacer bien difícil hasta hacer una cuenta, hacer un perfil. Si alguien te escribe en inglés, pues te vas a paniquear, no sabes ni qué contestar, ¿no? Entonces, lo que yo le recomendaría a una es, pues se den a la tarea de aprender inglés y dos, no necesita ser su inglés excepcional. O sea, no es que, por lo menos en los servicios que ofrecemos muchas veces, no tienes reuniones con los clientes, ¿no? A veces es escrito. Y ya hay herramientas, traductores, el ChatGPT, que te puedes apoyar de eso, ¿no? Correcto, Para poder correcto. llevar una conversación. Y antes a mí me daban pánico las reuniones para hacer negocios, porque pues no hablo inglés como primer idioma, ¿no? Sí, claro, claro. Pero pues ya me di cuenta que no pasa nada. O sea, de hecho la gente muchas veces es muy respetuosa, muy comprensiva, saben que te estás esforzando por darte a entender y basta con que tu acento sea normal. Luego a veces aquí en México queremos imitar acentos de Estados Unidos, que de no sé qué. No, no, con que te des a comunicar bien. He tenido tenía una reunión con una chica de China, creo. No, hombre, era bien difícil entenderle. Pero, al final ella y yo hicimos una buena amistad, ¿no? Porque ella tampoco hablaba inglés como primer idioma, yo tampoco, pero nos dábamos a entender. Entonces, gente, échenle ganas a aprender inglés y no tengan miedo. Está bien equivocarse. Apóyense de herramientas, de traductores para escribir los chats en inglés. Y bueno, ya que lo mencionaste, pues te iba a hacer esa pregunta, si qué tan importante era aprender este idioma, y pues qué bueno que lo compartiste, ya que pues mucha gente tiene ese temor de que, porque dicen, no, es que tienes que saber hablar inglés para trabajar por internet. Yo mi contenido igual que he hecho, he subido videos hablando sobre
cómo apoyarse con las herramientas o los software que hay hoy en día, como la inteligencia artificial, lo que es el traductores de Google, o el otro que yo utilizo mucho, que se llama, no sé si tú lo has escuchado, que se llama Deep, algo así, Deep, no sé cómo Ah, se ya, dice. ya. Sí, Ese, creo que lo he ese, escuchado. ese está mejor que el traductor de Google porque es más preciso y te traduce las palabras más asertivas a lo que es. Entonces, bueno, Isaac, mira, también me gustaría que también nos pudieras contar, o sea, que en todo este tiempo, porque ya casi son casi 4 años que tienes trabajando en esta plataforma, ¿qué le dices a nuestra audiencia sobre la importancia de, como dicen, tener la paciencia, cómo poder llegar a ser una persona así como en tu caso tan exitosa en esta plataforma y gracias a Dios y al apoyo de tu mutuo con tu esposa que han llegado a salir adelante en esta plataforma? ¿Qué nos recomiendas a todos o en lo personal tuyo? Sí, bueno, además de la paciencia, siempre estar innovando tu mismo perfil, estar optimizándolo, porque cada día llegan nuevos vendedores. Hay algunos que sí se van a quedar un tiempo y después van a desertar. Hay unos que les van a bloquear la cuenta, como a ti a lo mejor te pasó, Sí, y no van a sí, continuar, ¿no? sí, Pero cada sí. vez hay nuevos vendedores, ¿no? Y hay gente que llega ofreciendo nuevas y mejores cosas. Entonces mi recomendación es nunca parar de aprender, nunca, nunca, nunca. Yo le debo demasiado a YouTube, ¿no? No sé cómo le voy a pagar un día todo esto a YouTube, porque yo no estudié, no hay creo que ni existe una escuela para editar videos, o sea, no existe, yo soy editor no existe eso, ¿no? Yo lo aprendí en YouTube, lo aprendí ya después, con cursos, que por ahí compré y probando, 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 probando. Entonces, darse el tiempo para encontrar un buen canal de YouTube que hable de tu nicho y ahí puedas estar siempre estar a la vanguardia. Porque lo que pasa es que luego llegan aquí y me dejan comentarios de que no, pues antes sí me compraban, y ya me dejaron de comprar y que no sé qué. Y ya en la plática luego uno ve que siguen teniendo el mismo perfil que tenían hace un año, hace 2 años, cuando a lo mejor ya hay otra cosa que se está ofreciendo, ya hay un servicio que puede complementar esto, tu misma foto de portada, ya renovarla, hacerla mejor, mejores fotos las que uno se toma, entonces estar optimizando siempre tu perfil y depende de la industria en la que tú estés, nunca parar de aprender para que te mantengas vigente. Esa sería mi sugerencia. Ok, y fíjate que, bueno, te quería preguntar también, ya que mencionaste eso sobre de los cursos, pero te quería hacer una pregunta específica, porque hay mucha gente que hoy en día está con el gurú de cosas piramidales. También vi tu video de eso, Sí, de los vendedores. y a mí en lo personal, pues yo como te digo, cuando no tengo trabajo que hacer, consumo YouTube para poderme asesorar, a tener más conocimiento de muchas cosas, porque soy muy curioso. Ujú. Pero en lo personal, en tu experiencia, ¿qué recomiendas a estas personas que tal vez quieren aprender alguna habilidad o comprar algún curso de alguien, pero tienen ese temor a ser estafados o tener un problema con un fraude? Ya que pues, y me gustaría que nos recomendaras en tu cuestión personal, ¿qué plataforma recomiendas para que puedan aprender una habilidad y comprar algún curso en línea si están interesados? Ok. Sí, yo creo que lo primero son cursos, hay mucho en YouTube, ya hay demasiado. Entonces sería como que lo primero, ¿no? Ir a buscar en YouTube. Hablando acerca de gurús que vendan contenido, yo también consumo bastante contenido de uno que otro gurú. Anteriormente, cuando inicié, consumía muchísimo, muchísimo, muchísimo. De hecho, empecé por todo eso, porque consumí tanto que no me alcanzaba en ese momento para comprarme los cursos que vendían de cómo vender, porque pues la verdad te los venden bien carísimos, ¿no? Sí, Entonces sí. me lo compré uno medio, le llaman pirata, o sea, no me alcanzaba para el original y me compré uno en un sitio web ahí extraño, pero sí me lo vendieron, ¿no? Como decimos acá, para que la gente entienda, porque somos de diferentes países, un pirata para ustedes es como algo barato. Ajá, ya de uso y todo, ¿no? Sí, Y fíjate que sí. sí, de todo ese curso,
hubo una idea en la que dijeron, puedes empezar a vender tus servicios de edición de video, y de ahí fue donde se me metió la idea. Fue para lo único que me sirvió ese curso que compré, Ok, ¿no? ok. Pero sí le agradezco que, pues bueno, esa idea fue la única que pude sacar, ¿no? Entonces, yo creo que si alguien quiere comprar algo, que invierta en su educación, estoy totalmente de acuerdo, pero hay mucho vendehumo, hay que tener mucho cuidado, siempre, siempre, siempre. Casi el que te quiere vender ventas, el que te quiere vender cómo vender, hay que tener cuidado, ¿no? Y casi todo eso está gratis, ¿no? O sea, está gratis en YouTube. El curso lo único que te va a hacer es venderte lo que ya dicen todos sus videos de YouTube, pero te los va a poner bonitos en un sitio web con nombrecitos, pero es el mismo contenido que ya te dio gratis, casi siempre es el mismo. Entonces, úsenlo gratis mejor, ¿no? Ok, ok. Y para tomar cursos, ahorita estoy pagando, este año estoy pagando por Udemy, porque estoy tomando un curso de cómo administrar una plataforma que se llama monday.com. Ahí es como yo gestiono los proyectos Sí, en Monday. en monday.com. Yo uso monday.com. Ok, ok. Entonces, estoy tomando un curso para saber cómo gestionarlos mejor. Y la que tengo la intención de suscribirme, pero no lo he hecho, posiblemente lo haga, es Platzi. No sé Sí, si sí, lo lo he has escuchado. escuchado, es muy popular en Latinoamérica y Sí. visto videos de Plaxi también. Hay muchos tutoriales de hablando de Plaxi. Yo creo que estoy inscrito en Plaxi, pero todavía no he comprado ningún curso para aprender más habilidades. Pero fue bueno, qué bueno. Y qué bueno Esas dos. Ujú. que nos compartas esto. Yo estoy también, pienso lo mismo que tú, porque yo comencé también, como te dije, así sin saber nada, con el respaldo de mi esposa y consumir YouTube, y gracias estoy muy agradecido contigo y con los que más personas que han subido videos a YouTube, porque YouTube es una biblioteca de enseñanza que hoy en día el que no quiere aprender algo es porque, y lo encuentra gratis, es porque no quiere, no tiene la iniciativa, la verdad. Sí. Y pues la verdad, en ese aspecto comparto contigo. Y pues bueno, ya vamos a ir hablando, quiero hablar de otra cosa también sobre respecto a qué piensas de hoy en día, a como cuando tú iniciaste en Fiverr. ¿Qué piensas al respecto de los cambios que ha tenido la plataforma de lo que tenían antes a lo que ellos ofrecen antes? Porque es bueno autocriticarlos a ellos también, porque hay cosas a mí lo personal que no me están gustando. Ujú. ¿Y qué nos recomiendas a tu experiencia desde que iniciaste hasta el día de hoy? Sí, yo lo que nunca le he terminado de entender a Fiverr es cómo funciona su algoritmo, porque hay veces en las que no llega nadie. Llega un día, 24 horas, nadie se paró ahí, nadie, nadie, nadie. Me voy a acostar y ya que me voy a acostar, 10 de la noche me llega un mensaje, digo, ya mañana lo respondo. Al otro día me levanto, 12 mensajes, posibles compradores y que cotízame, y por ahí uno me compró y ni siquiera sé que me compró. Entonces, su algoritmo es muy, muy fluctuante, ¿no? Y desafortunadamente también he visto que cuando sucede cosas como tu esposa, que dice, ya no puedo atender más clientes, tengo suficiente trabajo ya, pausas tu Fiverr, entonces Fiverr te castiga y lo vuelves a aprender porque dices, bueno, quiero recibir más clientes, y vuelve a tardar en agarrar otra vez ritmo, como que te empiecen a escribir. Entonces, eso no me gusta de Fiverr, que siempre hay un punto donde te empieza a dar más, 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 y hay un punto de quiebre donde ya no puedes, ¿no? Ya tienes más trabajo, y entonces, ¿qué tienes que hacer? Cerrarlo, ¿no? Porque algunos clientes a lo mejor no valen tanto la pena, otros que sí, pero su algoritmo es muy, muy extraño. Te castiga mucho si no responde rápido, si te apagas ahí, si si alguien te deja una mala reseña, yo siento que sí te penaliza mucho. Entonces, siento que eso no me agrada. Y también pues los tiempos de pago. Ya sabes que pues te tarda, depende, ¿no? 7 días, 2 días, 3 días, dependiendo, ¿no? Entonces, esas dos cosas son las que uno como vendedor siempre le sufre. A que estás a expensas de lo que diga su algoritmo, y a que te paguen, pues a veces hasta tienes que esperarte, bastantes semanas a veces. Sí, y te pregunto esto porque tú tienes más tiempo en esta plataforma de Marketplace y aparte pues eres una persona de éxito. Eres top rater en la plataforma y llegar ahí no es fácil. Cuesta mucho, tanto tiempo, esfuerzo, dedicación.
empeño, o sea, todo incluido para poder llegar ahí. Ahora se ve más complicado porque te voy a ser honesto y te voy a contar a nuestra experiencia. Mi esposa ya hizo una cantidad de dinero, superó para poder que le den la insignia de vendedor exitoso Ajá. y ya lleva más del tiempo que tiene más de 4 meses y ya les mandó un correo electrónico Y no. diciéndole por qué no le dan la insignia, pero como ella no pasa activa ya en la plataforma, ellos le dijeron de que ellos seleccionarían a las personas que están calificadas para darle la insignia de top rated. Ah, Entonces eso ya ella como que la desmotivó más como para estar activo en la plataforma. De vez en cuando se mete, le da a actualizar la página para que esté en línea, pero actualmente no como que le da igual porque dice, no, yo me esforcé tanto, en tanto poco tiempo le llegué a esto, entonces yo lo personal sí también estoy de desacuerdo del nuevo método que implementó este Fiverr ahorita el año pasado, creo que sí, fue en marzo cierto, tienes razón. del el nivel de éxito. A mí Sí, me escribieron porque una, tienes razón. sí, perdón, a mí me escribieron una mala reseña y tenía cinco estrellas en todo mi Git y una persona que no, quería que le hiciera el trabajo doble por un errorcito que cometí y solo me estaba pagando $5 por hora. Ujú, Me dejó una estrella, la única que tengo ahorita en mi perfil. Te voy a mandar ujú, el link para que mire mi perfil. sí. Eso, tanto mi Git como mi perfil me lo puso demasiado abajo. Vieras cómo me ha costado para mantenerme, no bajar de 4.8. Ahorita estoy en 4.8, ahorita Sí, eh, me en imagino. todo mi perfil, ¿verdad? Pero ya en nivel de Fiverr estoy, creo que tengo 7 de 10. O sea, me tienen bien abajo. Entonces, por esa reseña, y luego he tenido reseñas de 4.7 y todo eso te afecta. Antes no te Ujú, afectaba. Pues, me gustaría, para no quitarte, pues ya estamos a punto de concluir esta entrevista, este podcast. Me gustaría saber, en tu experiencia, que con todo este nivel de éxito y todo eso, ¿qué le recomiendas a la audiencia que ya inició en Fiverr, pero todavía no ha podido ni llegar al nivel 1 ni al nivel 2? ¿Qué le recomiendas o qué recomendaciones das para que no caigan en este algoritmo, en este método que Fiverr ha implementado apenas el año pasado? sí, tienes razón. Yo también me di cuenta de ese cambio. Yo para ese entonces creo que ya era top rated o si no apenas lo estaba llegando. Pero anteriormente era muy claro. Cuando ya cumplía los requisitos, ya automáticamente tardaba, o sea, quizás una semana o menos, en que ya te cambiaban de nivel del uno al 2 o del 2 te regresaban al uno o el uno al cero. Una vez me pasó eso, ya estaba en el 2 y terminé en el uno y luego creo que terminé en el cero y después volví al uno y al 2, pero era muy fácil, era muy medible, porque ahí te decían, no bajes de este promedio y vas a subir. Entonces, yo creo que estábamos muchos en la situación de tu esposa, donde decíamos, ya nada más falta vender tantos dólares para tenerlo, porque tengo todo lo demás, ¿no? Y Correcto. ahorita ya está como que más aleatorio eso, ¿no? Ya como que aunque lo cumplas, te van a checar y sí, y a lo mejor te hacen pro y no. Entonces, sí, también estoy en desacuerdo con eso. Bueno, solamente quería comentar. Y por otro lado, acerca de la gente que está pues batallándole para subir de nivel, mi sugerencia es que cuando empieces en Fiverr, más que empezar a ganar dinero, te esfuerces por ganar buena reputación. Yo creo que de las primeras ventas, lo que yo más agradezco era que me dejaran 5 estrellas y una buena reseña. Ya eso les da bastante confianza a alguien que te va a comprar. Porque te van a buscar en la computadora y dicen, no, pues ahí está Isaac. Híjole, pero va llegando nuevo vendedor. Ah, tiene 5 estrellas. Ah, y dice que fue lo mejor que le pudo haber pasado. Ah, pues ha de ser una buena persona, ¿no? Eso empieza a dar confianza. Entonces, mi sugerencia es, si vas empezando, más que en hacer dinero, enfócate en hacer buenas reseñas, porque eso da mucha más confianza a la gente que te quiere empezar a comprar. Y vi un video tuyo en donde hablabas de pues empezar con una tarifa baja. Yo también estoy de acuerdo en eso. Yo también estoy de acuerdo en eso. Yo creo que la estrategia tendría que ser así. Desafortunadamente así sucede en los marketplaces. Nunca se nos Correcto. olvide esto, Fiverr es un marketplace. Y yo te digo, anteriormente vendía en Amazon. Entonces la estrategia es la misma. Empiezas a vender casi al precio o por debajo
tienes buenas reseñas, cuando tienes buenas reseñas tienes más tráfico, al tener más tráfico empiezas a subir tu precio y puedes subir tu precio tanto como quieras. Y lo mismo en Fiverr. Hay que empezar bajos, ni modo, no hay de otra. Hay gente que a lo mejor dice, ¿cómo voy a regalar mi trabajo y todo? Y estoy de acuerdo con ello. Mi sugerencia es que lo vean como una estrategia, a varios meses. ¿Y cómo vas a empezar a subir tus precios? Porque también eso da miedo. Dices, no, pues ya me compran de $5, ni modo que les cobre 10. ¿Qué me van a decir mis clientes que ya les vendo ahorita? Que ya no se van a querer quedar conmigo, ¿no? Eso también da miedo. Entonces, mi sugerencia es, para que no te dé tanto miedo, si estás cobrando $5, quédate con tres clientes buenos de $5, que te caigan bien, que te compren, y tres fijos de $5. Y al siguiente que venga, ya le empiezas a cobrar 10, un cliente nuevo que llegue, de 10, de 10, de 10. Pero ya te quedaste con estos fijos. Les vas a seguir cobrando 5, pero ya los tienes de respaldo y ya subiste tus tarifas. Y hasta que tengas otros 3 fijos de $10, ahora sí a los de 5 les dices que ya vas a cobrar más caro porque ya tienes 3 fijos de 10. Y así vas escalonando. Esa sería mi sugerencia para los que van iniciando. Ok, sí, y te hago todas estas preguntas porque yo lo estoy implementando, lo he implementado gracias a ustedes que nos han dado contenido gratuito a través de su canal de YouTube y cosa que te lo voy a estar agradecido toda la vida, hermano, porque yo me he comido todo, me he visto todos tus videos desde que iniciaste hasta el último que lo acabas de subir hace poquito. Muchas Igual, gracias. igual el de otro compatriota tuyo, no sé si lo has escuchado. Miguel es de México, pero vive en Estados Unidos, pero él habla sobre la plataforma de marketplace de Upwork. Ya. Pero él vive en Estados Unidos, entonces yo utilizo Upwork, pero no mucho, la verdad. También hablo de las dos plataformas, pero estoy pensando hacer más videos hablando sobre más en profundidad. Pero bueno, yo sé que eres un hombre muy ocupado. Ya estamos por concluir este podcast porque también sé que eres esposo, eres hombre de hogar, tienes cosas que hacer. Sí. Y pues yo voy a hacer unas últimas preguntas para que vayamos concluyendo con esta conversación. Ujú. Me gustaría algo resumido que me digas o lo digas a nosotros, también a la audiencia. ¿Qué recomiendas hoy en día, tanto México, Latinoamérica, en complejidad acerca de iniciarse trabajando de manera remota? ¿Y qué tan cierto para que la gente despierte y no se quede estancada en un trabajo presencial o físico? ¿Qué recomiendas a nuestra audiencia si están batallando económicamente? Ujú. Sí, sí, sí. Yo creo que yo también he pasado por baches económicos, ¿no? Y de hecho no descarto que algún día pueda volver a pasar por baches, Sí, ¿no? La vida correcto. es muy Sí, incierta correcto. por muchas razones. Sin embargo, yo pienso que los trabajos en línea, o por lo menos como lo vendimos haciendo en Marketplace o en Upwork, es como tener una tienda abierta a las 24 horas, Ok, ¿no? ok. Entonces, y no la tienes abierta nada más en tu colonia, la tienes abierta al mundo. O sea, imagínate abrir una tienda. Si uno luego dice, voy a empezar un emprendimiento de vender tacos, por ejemplo, ¿no? Lo voy a poner aquí en esta colonia, cuánto me van a cobrar el local, cuánto tengo que dar de renta. Aquí tienes la oportunidad gratuitamente de abrir una tienda para todo el mundo, las 24 horas, que va a estar vendiendo para ti. A eso se dedica Fiverr, a estarte trayendo gente. Entonces, o sea, si no tienes trabajo, no tienes nada que perder. O sea, pruébalo. ¿Qué puede ser lo peor? Que vendas, ¿no? O sea, yo creo que lo prueben. O sea, a lo mejor no es para ellos, pero si no tienes trabajo, te lo estás viendo difícil, anímate a probarlo. No te cuesta nada hacer una cuenta en Fiverr, es gratuito hasta la fecha. Si vendes, Fiverr se queda con un porcentaje. Pero realmente sería una buena opción para alguien que no, que está buscando empezar a vender por internet. Entonces, esa sería mi sugerencia para todos los que estamos o hemos estado en ese punto, ¿no? Confíen en Fiverr, Upwork. En Upwork no he trabajado. Hice una cuenta, pero nunca vendí nada. Y pues ya ni con Fiverr puedo, ¿no? Ni con Fiverr. Sí, yo pienso que yo también en mi canal tengo un video hablando sobre cuando te inicias en todo esto de trabajo remoto o en línea.
de que yo lo personal creé cuentas en todas las plataformas de Marketplace. Para iniciar me dije, más de alguna tiene que caer el gancho y tengo que empezar a generar porque vengo, como decimos acá, vengo sin nada, tengo que empezar de nuevo. Y empecé a Fiverr, que gracias a Dios, pues ahí no se paga nada, como tú lo acabas de mencionar. Y Upwork, pues sí, me han salido 2 clientes, pero no es la gran cosa. Upwork es un poquito más de trabajo a largo plazo, pero se invierte mucho dinero ahora con los Coneps y todo eso. O sea, tiene su lado negativo en ese aspecto, pero es una buena plataforma en el aspecto de si quieres conseguir un trabajo a tiempo completo, medio tiempo o tiempo completo por horas por semana. Sí. Entonces, mire, Zach, yo la verdad me da un gustazo pues estar compartiendo aquí contigo, muchísimo gusto. Ha sido uno de mis mentores, aunque sea por línea, viendo tu contenido en YouTube, y más que contentísimo que me haya permitido esta oportunidad y aceptado la entrevista, ya que pues yo soy también de los que me gusta colaborar con otras personas que están en lo mismo, tanto en plataformas digitales como trabajando en remoto o emprendiendo digitalmente, porque a mí me gusta mucho lo que está sucediendo un día con el dropshipping, el marketing de afiliados, que el e-commerce me llama mucho la atención. Entonces, en un futuro estoy pensando si también, como dicen, si no arriesgas, nunca ganas, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, sí, sí. esa es mi perspectiva de todo esto. Y pues ya porque yo sé que ya está a punto de finir, ya me acabas de decir eso, me gustaría que si te quieres despedir con algún mensaje motivacional para nuestra audiencia y que le recomiendas si sobre tomar el riesgo y aparte a tu experiencia, a lo que te ha ido a ti, que estás ahora trabajando a tiempo completo en esto, que todo sí se puede. Me gustaría escuchar Sí, tu último que sí, mensaje. sí es posible hacer una vida de esto. En realidad podría decir que gracias a Fiverr he podido conectar con muchos clientes que han valido mucho la pena. Mis mejores clientes no están en Fiverr, pero los conocí por Fiverr. Ahí empezamos a hacer un negocio, nos llevamos bien y ya tenemos una relación por fuera de Fiverr. Yo creo que esa sería la aspiración de alguien que quiere empezar en Fiverr, lograr tener una buena relación con un cliente. ¿Y qué sucede después? Pues ya haces el negocio por aparte, ¿no? Actualmente pues así tengo la mayoría de mis clientes. Ya me pagan directamente por PayPal o en la página web. Ahí pues ya hacen el pago, ¿no? Entonces ellos representan ya en realidad creo que el pilar de todo este negocio. Y Fiverr yo lo utilizo más como adquisición de clientes, ¿no? Esa es la forma en la que yo veo Fiverr, ¿no? Para tratar de ver quién podría ser alguien, que igual me lo voy a sacar de ahí, que eso no le gusta para nada a Fiverr, pero espero que Fiverr no vea este video. Entonces, así es yo como uso Fiverr, pero decirle a la gente que sí se puede, que sí se puede, con paciencia, y hay que trabajar mucho. Creo que muchas veces dicen, cuando le digo a la gente, no, pues trabajo desde casa. Yo creo que se imaginan que diario estoy ahí nada más trabajando, vendo Netflix y me voy a comer y así. Y, ay, pues tú trabajas por tu cuenta y que no sé qué. Pues sí, pero trabajo sábados, trabajo domingos. Cuando no estoy en la oficina, pues me llegan a mi celular las notificaciones. De hecho, podría decir que en su momento, pues sí trabajaba jornadas larguísimas, mucho más de las, no sé, 10, 12, 15. O sea, sí, dormía muy poco al principio, dormía muy poco, entonces no está fácil, ¿no? Correcto, También eso correcto. como que la gente lo dimensiona. Eso de trabajar de casa tampoco está fácil porque vas a trabajar más seguramente que lo que trabajarías en un empleo regular. Pero ahí viene la otra parte. Si a usted que nos está viendo ahorita, no le gusta vivir con ansiedad de que vaya a vender o no vaya a funcionar un negocio, posiblemente esto no sea para usted. Si nos está viendo y es muy ansioso, muy nervioso y no le gusta arriesgarse, metas un trabajo normal, metas un trabajo. Ahí sí va a suceder eso. Vaya, busque un trabajo. Pero tiene la posibilidad también de que con un poco manejando ese nervio, esa ansiedad, le puede ir muy bien aquí, ¿no? Hay meses en los que digo, nos ha ido súper, súper bien. Hay meses a lo mejor en los que no tanto. Entonces hay que aprender a vivir con ese nivel de ansiedad. Cuesta trabajo a veces empezar a hacer planes a largo plazo.
porque tus clientes son muy variables. correcto, Entonces, la correcto. intención es crear recurrencia con esos clientes que te puedan estar haciendo pagos quincenales o mensuales para que tú puedas proyectar tu negocio, ¿no? Esa sería la idea, pero si alguien busca emprender por internet, yo digo que esta es la manera más sencilla. Antes que el dropshipping y antes que Sí, el claro, marketing sí, affiliate, claro, yo sí, diría que claro. esta es la manera más fácil de empezar. Sí, no, sí, no, eso que acabas de decir y te lo agradecemos de todo corazón, ya que pues, como dices tú, ¿verdad? Esta es la manera para alguien yo pienso lo mismo, porque antes tenía otro conocimiento sobre esto. Si tú quieres empezar en línea a trabajar, la mejor plataforma o la mejor enseñanza para empezar es Fiverr, 100% completamente, ya que pues te enseña si no tienes conocimiento de usar un navegador, de cómo buscar cosas en línea, tú mismo te estás enseñando y gracias a YouTube también que nos enseña muchísimas cosas de gratis, porque yo te voy a ser honesto, yo cuando llegué aquí a Honduras deportado en 2023, yo me decía que voy a ir a hacer allá, pues mi esposa no es de ambiente, como de ambiente donde hayan cosas turísticas, pues mi idea es ir a un lugar acá donde hay una isla que es bien popular, que tenemos el tercer arrecife más grande en el mundo, acá en Mira. Honduras, se llama Roatán. Entonces mi idea era ir a trabajar allá por el poquito de inglés que hago, Ujú, pero ella no es de ese ambiente. ujú. Entonces me dijo, no, no vamos a salir de casa, vamos a estar aquí trabajando remotamente y pues gracias a Dios, pues te digo, para el nivel económico de nuestros países en Latinoamérica, ganar con una moneda extranjera como es tan fuerte el dólar, yo pienso que uno no quiere vivir como un rico o un millonario, pero al menos tener un nivel de vida un poquito mejor. Ah, sí, totalmente. Sí, Muchos totalmente. compatriotas que lamentablemente trabajan en trabajos físicos y trabajan hasta el triple o el doble. Pero bueno, Isaac, bueno, no, yo sé que quedamos un tiempo de conversar, te agradezco muchísimo tu tiempo. Para mí es un gran honor, como te dije, fue de las personas que me empezaron también, aparte de pues, mi esposa, ¿verdad? Que me introdujo en esto, tus videos, gracias a Dios y a tu persona me ayudaron de mucho conocimiento a tomar precauciones, a seguir tus instrucciones y gracias que no estás cobrando nada porque tú te gusta y yo sé que Dios te ha bendecido por dar un ejemplo una, o una ayuda sin Ujú. necesidad nada a cambio. Yo pienso lo mismo, yo lo único que estoy haciendo es cosa social porque me gusta hacerlo y quiero ayudar aquí en mi país. Hay muchos jóvenes que están inmigrando Ujú, sí, y que no tengan, y son doctores, abogados, van a trabajar a Estados Unidos de albañil o de construcción o en restaurantes, cuando aquí, gracias a la tecnología que ha venido a innovar todo, pues todo se puede, hermano. Entonces, bueno, ya para concluir con este podcast, te agradezco antemano por sí, tu tiempo, por todo y gracias por dar nuestros consejos y pues gracias por tu tiempo también, como lo he sí. dicho varias veces y darte las gracias y pues no No, con sé. gusto, pues gracias a ti, Efren, por Nefej, perdón, por la oportunidad. Yo creo que es raro conocer a otro vendedor de Fiverr en la vida real, ¿no? Creo que eres de los pocos que conozco. No he conocido otro mexicano que venda en Fiverr, ¿no? Así que haya tenido el gusto de conocerlo. Entonces, pues a la gente que nos ve de Latinoamérica, hay una excelente oportunidad ahí, ¿no? De hecho, no, en México, pues todavía, a diferencia de otras plataformas como Amazon o Marketplace, que nuestro gobierno ya las tiene reguladas fiscalmente, si eres vendedor de Amazon, ya te pide que hagas como que cierto tema fiscal, ¿no? Correcto, Pero en el caso correcto. de Fiverr, no está realmente regulado, por lo menos en mi país, no. No quiere decir que no haya que llevar la contabilidad con un contador, ¿no? Sí, sí. Pero digamos que no tienes que estar repartiendo tanto tus ganancias como otras plataformas. Entonces, yo los invito a que lo intenten y ojalá luego podamos volvernos a reunir para platicar nuevamente de estos temas, de tendencias, de gente que le guste escuchar y seguir aprendiendo de esto. Y que nos deje también en los comentarios de qué les gustaría hablar, qué les gustó también, igualmente, para que pues, podamos seguir creando contenido para la audiencia, ¿no? Que lo disfrute. Y por último, te iba a preguntar, porque a lo mejor tanto yo como luego gente que conozco
buscas servicios de muchas cosas. Correcto, ¿Tú qué correcto. vendes? ¿Tú y tu esposa qué venden? ¿Qué servicios ofrecen? Pues nosotros los dos nos dedicamos a ofrecer servicios de asistencia virtual, Ah, ok. eh, pero pues como te digo, mi esposa ahorita con eso de lo de que pasó con lo de su nivel de éxito, como que se ha desanimado un poquito porque le entiendo, porque ella no es como mi persona. Fiverr a mí me manda una advertencia por algún mensaje o algo, y yo rapidito voy al customer service y les digo, hey, ¿por qué me están mandando esto? ¿Por qué me bajaron mi nivel de éxito a 7? Porque, o sea, yo estoy con ellos como que atrás de ellos también para que digan, hey, este tipo está más en necio que como estaba antes. Entonces, porque no, a veces no me parece justo lo que ellos hacen. Entonces, nuestro servicio es de asistencia virtual. Yo me encargo de redes sociales, de encargarme de limpieza de correos electrónicos, de la bandeja de entrada, o sea, todo lo que tenga que ver con Mm, asistencia virtual. órale, qué Ahorita, interesante, fíjate. ahorita estoy pensando en ofrecer servicios como no sé si UGC Apps, como promocionando negocios o empresas. Entonces, estoy pensando en hacer un guía respecto de eso, pero sin necesidad de tener un producto físico, solo Ah, como, entiendo. como siendo un publicista digital, nada más un servicio. Entiendo. Porque no tengo pena para hablar en una cámara, ya te diste Sí, cuenta. sí, exacto. No, pues la creación de contenido se ve que te gusta. Sí, entonces es algo que me gusta, y yo sé que ahí hay dinero también, porque la gente, tal vez el dueño no tiene tiempo o le da pena salir en una cámara, y pues para eso estamos nosotros que creamos contenido. Entonces yo pienso que es algo una idea que también te la estoy compartiendo contigo. Si el día de mañana te dice, no, pues tiene razón este. De hecho, tengo una clienta que es UGC, UGC. Para la gente a lo mejor que no sabe qué es un UGC, un UGC, es gente a la que tú le pagas para que venda, no sé, estos lentes. Entonces, va a grabarte un video y te va a hablar de lo maravilloso que ha cambiado su vida el uso de estos lentes, pero lo va a hacer de una forma muy real, como si él fuera un usuario de estos lentes. Correcto, Entonces, correcto. yo tengo una clienta que cada semana nos pide videos y cada semana vende cosas diferentes, ¿no? La semana pasada era abogada, ahora es doctora, luego se dedica a cosas Hace, de este hace, diario, ajá. hace de todo, hace Siempre de vende todo. cosas diferentes, ¿no? Sí, Entonces, sí, también, yo creo que entre todos los freelancers a veces nos damos trabajo, ¿no? Ella va a necesitar a alguien que le edite sus videos, ah, pues aquí yo estoy, ¿no? Luego a lo mejor está el que se los publica, ah, pues a lo mejor ahí entra un asistente virtual, ¿no? Entonces empieza a ser como que esta comunidad de freelancers donde nos vamos comprando, vendiendo servicios y correcto, eso correcto. está excelente. Y es bueno tener este tipo de comunicación, porque como dices tú, si a mí me dice alguien, ocupo esto, pero pues yo sé editar video a lo que he aprendido, pero no soy profesional al 100%. Tú ya tienes un conocimiento en cómo ponerle ya cosas como, ¿cómo se dice? Fotos, pero que se mire todo más profesional. Yo todavía no he aprendido todo eso. O sea, es un proceso que tú vas aprendiendo, porque yo lo hago para mi canal de YouTube. A mí nadie me hace nada, yo lo hago todo Mm, ahorita. no, Pero pues le ya digo eres que editor de video. O sea, en realidad pues yo sí empecé editando sí. videos para Entonces, YouTube. entonces le digo a mi esposa, como a ti en tu caso, imagino que tú tienes ya un equipo que te ayuda, porque imagino que te llega mucho trabajo, te delega mucho trabajo. Entonces todo se empieza uno solo, luego ya vas consiguiendo gente que de tu confianza, le delegas un trabajo. Entonces yo así estoy. Ahorita pues Man. necesita ir, ¿cómo dicen? Recurriendo más trabajo, más dinero para poder delegar trabajo a alguien y que también ayudarlo. Sí. Y yo también estoy pensando eso, pero todo a su tiempo. Apenas, como quien dice, soy un pupilo en esto, apenas estoy en nivel 1 en Fiverr, quiero Sí. ir creciendo, va a tomar tiempo, pero no me desespero. Yo digo, tarde o temprano voy a estar mejor. Sí, no, 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 exacto. A veces, eso, yo también me desespero bastante cuando no vendo, y cuando digo, ¿qué pasó? Ya van 2 días y nadie me ha escrito, y empiezo a volver a ver mi gig, digo, ¿qué está pasando? ¿Está pagado o qué? Entonces, bueno, trato de pensar en otra cosa, distraerme, y bueno, te quieres en otro podcast hablaremos sobre vamos a ver qué platicar. Sí, es otro tema, porque no, yo no tengo prisa, pero yo sé que tú eres un hombre ocupado también y tienes muchísimas cosas que hacer. Entonces, Isaac, muchísimo gusto, hermano. Gracias por compartir de tu tiempo y contarnos en este podcast a través de tu experiencia como vendedor exitoso.
yo siempre de antemano cuenta con un amigo más, un vendedor más y un colega en estas plataformas digitales y algo que tal vez tú no sepas y yo, mi persona, sepa algo, cuenta con mi apoyo al 200% o al 1000 si es posible y vamos a estar en contacto para nuevas futuras colaboraciones y si algún día quieres venir a nuestro hermoso país, porque no solo es delincuencia aquí, porque Ujú. bienvenido sea, hermano, ¿sí me entiendes? Excelente. No, igualmente, cuando quieran visitar por acá a México, bueno, no vivo en la Ciudad de México, yo vivo en otro lado, se llama Querétaro, que Sí, está a sí. unas horas ahí de México, pero igualmente, ¿no? Será un gusto conocerlos. Y nada, pues un saludo también a toda tu audiencia, no paren de aprender, con paciencia, todos pueden. Bueno, pues entonces así vamos a quedar. Cuídate y estamos en contacto, ¿viste? Sale, cuídate, ahí nos estamos viendo. Bye bye. Bueno.